Bueno, estamos en Lomas en la clase del jueves 26 de agosto. La idea es ver consentimiento. Estábamos charlando en relación a los trabajos prácticos sincrónicos que veníamos haciendo. Inés, entonces la idea respecto a causa y objeto, principalmente, junto con forma, según Gersi, y consentimiento tenemos que ver hoy, la idea es remarcar y machacar que son elementos estructurales. Entonces, sin esos elementos estructurales no formábamos el acto jurídico bilateral, era otro instituto jurídico. No sé. Con lo cual, si no hay contrato, si no tenemos los 4 elementos según Gersi o 3 según toda la doctrina, no va a haber acto jurídico bilateral contrato, va a haber otra figura jurídica, pese a que puede traer consecuencias jurídicas. Y después de ahí más, bueno, al no haber una definición ya en el código de causa y objeto, por supuesto eso quedaba un poco abierto. He leído un par para ver cómo venían. Es más, el primero que entregó, no me acuerdo el nombre ahora, escribió un renglón nada más de cada una y estaba bien, estaba muy bien. Identificó rápidamente las pautas y fue el primero que entró, la primera respuesta que entró, dijo, causa objeto son elementos estructurales esenciales, causa tal cosa, objeto tal cosa, y nada más. Y estaba bien, estaba perfecto. ¿Eh? Al no estar definidos en el código, ustedes pueden ir viendo la construcción. Después, en aquel otro trabajo que habíamos hecho de definición, incorporen, yo les había dicho, no se limiten al 957, incorporen el concepto de autonomía de la voluntad, la libertad de contratación, facultad de los jueces, derecho de propiedad, es decir, no construyan una definición limitados al 957. Y vean en esa definición el tema de las partes contrapuestas, los dos fallos que les pasé, vayan profundizando un poquito más. Van a ir viendo que vamos a ir cada vez un poquito más rápido y va a exigirse cada vez más de ustedes una lectura previa para aprovechar el encuentro. Así que eso lo van a ir viendo como metodología, cómo va cambiando, porque ya están introducidos en la materia y tenemos que ir avanzando. ¿Eh? ¿Alguien más en Zoom? ¿Alguna consulta genérica, no individual? En Google Meet. Doctor Zoom, yo Fidelita González. Yo entré en el chat y después me apareció todos los datos y después se me cortó. No pude entrar en esta última. Bueno, en ese caso, pero estoy siempre presente, doctor. Está bien, Fidelisa, sí, siempre te haces presente desde el primer momento de la reunión, no te preocupes. Por eso les pido que, especialmente cuando ponemos en el chat el link, dejen de escribir, porque si siguen escribiendo en el chat, se desaparece el link y por ahí alguien no lo ve, se pierde, sigue subiendo y se pierde. Entonces, una vez que ponemos el link, yo no les pido eso, que no, perdón, ahí me equivoqué, no admití a alguien, me equivoqué de botón, le pido disculpas al que no está, pero ahora voy a intentarlo de vuelta, seguro. Presento, hay dos botones, uno dice admitir, otro no admitir, y sin querer toqué no admitir, pero bueno, se va a enojar. Traten entonces, una vez que ponemos el link, no escribir más, ni despedirse, ni nada. Nos damos todos por saludados, ya nos conoceremos personalmente, pero tratemos de no escribir más. Así no desaparece el link de la pantalla y no lo tienen que andar buscando. Bueno, arranquemos entonces un poco con el consentimiento. Espero que hayan... Sí. Yo tenía una duda del tema de la clase pasada. Dale, Sofía. Lo estuve completando con el libro y no entendí el concepto del objeto de primer orden. Entendí el del segundo y el objeto de obligación, pero no el inmediato sería. ¿A quién seguís? ¿A qué autor? A ver si. No, la verdad no recuerdo que hable de primer orden, segundo orden. No. Es decir, dentro de la doctrina van a encontrar un montón de clasificaciones, presentaciones y demás, pero puntualmente hay que hablar sin objeto que hable de primer orden, segundo orden, objeto de primer orden, la verdad no lo recuerdo. No. Si querés, pasame por mail la parte puntual, una foto o algo, y de última lo volvemos. Pero la verdad no recuerdo a qué se refiere Gersi con eso. Gersi también tiene sus presentaciones, ¿no? Algunas cosas
las tomábamos, otras no lo seguimos, especialmente ahora que no está, ¿no? Tenemos esa licencia, si bien siempre lo recordamos, tenemos alguna licencia más con el tema de bibliografía, pero bueno, no recuerdo puntualmente y sinceramente no recuerdo. Objeto de primer orden, segundo orden, así presentado no, por ahí al verlo lo ubicamos. Profe, Agustina. sí, ¿qué tal? Yo también tenía una duda acerca del objeto, porque en el libro de Gersi, yo también lo sigo, y dice que es una realidad social acotada, lo cuestión que no entiendo qué sería, porque vio que, por ejemplo, las obligaciones, sabemos que el objeto era la prestación. Acá yo no termino de entender en sí qué es el objeto. Bueno, yo te pediría que veas todos los videos de vuelta, sigas leyendo. Sí, respecto a la planteo de Gersi, siempre es un planteo economicista. Gersi relaciona toda la materia con el hecho económico imponible, las facultades de contratar, la necesidad de contratar, y viene realizando una construcción economicista desde el principio de la materia, desde la presentación, por eso lo seguimos desde la primera parte con la estructura. Ahora, volver a explicar todo objeto, cuando hay videos, libros y demás, te pido que hagas una lectura un poquito más profunda o una relectura y trates de ir viendo a ver qué es el objeto, porque si no tendríamos que retomar toda la clase pasada. Aprovechemos las herramientas. No, mi idea no era que me explique todo objeto, no, yo estuve mirando las clases y releí el libro, era más o menos en una palabra qué podía ser porque no sé ni siquiera lo que es una realidad social acotada, ¿qué sería eso? No lo logro entender en el libro tampoco. Una construcción económica, una construcción desde la economía. Recordá eso del hecho económico imponible que hablaba Gersi, ya que tenés el libro de Gersi, repasar la primera parte, cuando hablaba de un presupuesto económico. Entonces, está relacionando el objeto con la necesidad de contratar, el hecho económico imponible, y a partir de ahí él realiza toda una construcción. Ya desde cuando habla de la evolución del derecho de los contratos y del derecho y el comercio y el mercado y demás, relacionándolo con cada etapa de la economía internacional y mundial, ahí va analizando un planteo económico, a ver si, por eso el objeto habla más cercano al tema de la economía siempre. Entonces, el hecho económico imponible que vimos como presupuesto económico, lo relacionás de vuelta con el objeto, a eso se refiere. Bien, entonces, la idea es avanzar con el tema del consentimiento. Realmente espero que hayan podido adelantar algo de lectura para aprovechar bien el encuentro. La idea es empezar a plantearlo hoy y cerrarlo el martes, y el martes abrir el tema de forma prueba y cerrarlo el jueves que viene. Esos serían los próximos 2 encuentros la semana que viene. Si ustedes abrieron la subcarpeta de consentimiento, se habrán encontrado con un PDF y al mismo tiempo con un PowerPoint, de acuerdo al programa que más les guste, donde planteábamos la estructura del consentimiento y marcábamos que había 2 presupuestos para que exista consentimiento y 2 elementos. 2 presupuestos y 2 elementos. Entonces, como siempre, como dijimos antes con el presupuesto objetivo y subjetivo, existen 2 presupuestos o supuestos previos para que exista el contrato. Esos presupuestos van a hacer que haya una persona y que esa persona sea capaz. Es una cuestión bastante lógica. Y al mismo tiempo, dentro de los elementos, algo empezamos a inducir ya en los encuentros anteriores y hablábamos de que había terminábamos de cerrar un circuito interno, una construcción interna del consentimiento, una fase interna psicológica, ya sea emitiendo una oferta de contratar o aceptando una oferta de contratar. Y esos son los 2 elementos del consentimiento. Yo acá me voy contento si llegamos a plantear por lo menos los 2 presupuestos y cerrar los elementos la semana que viene. Entonces, 2 presupuestos, que tengamos persona y que esa persona sea capaz, y 2 elementos, la oferta y la aceptación de la oferta del contrato. Fíjense que el encuentro anterior yo les marcaba que, a mi humilde entender,
en el tema de los elementos estructurales ha habido grandes cambios en 2 elementos y a la vez les marcaba que a futuro esos van a ser los elementos que también van a tener incidencia en los cambios, ¿no? Rapidez en los cambios y demás. Esos cambios son esos elementos donde se marcan tanto los cambios, a mi entender, son el consentimiento y la forma, les decía. Antes de seguir avanzando, les pido a los que están en Zoom, únicamente en Zoom, siendo 20:15, que pongan presente en el chat. Nada más que la palabrita presente. Gracias. El resto ya tienen la asistencia tomada, los que están en YouTube también, y los que están en Google Meet, recuerden, no tienen que hacer nada. Bien, entonces, les decía, tanto en el consentimiento como en la forma, vamos a marcar que hubo grandes cambios revelados, pasados a norma positiva en el 2015, y a futuro también van a seguir esos cambios. Por eso hay una guía de lectura, especialmente en este tema del consentimiento, que es importante, pues yo les marco una serie de artículos donde se ve esto, especialmente en el consentimiento y en el nuevo código, este código del 2015, se ve marcado el tema de la evolución, del salto del elemento consentimiento. Así que empecemos por ahí. Entonces, en primer término decíamos que uno de los presupuestos es que exista persona. Que exista persona. Presupuesto que venimos de vuelta arrastrando desde la teoría general del acto jurídico. Tanto en acto jurídico como en obligación vamos a requerir lo mismo. Los animales o la naturaleza no pueden realizar actos jurídicos ni obligaciones y ahora tampoco contratos. Esos requisitos siguen estando desde los inicios del Código Civil 1. ¿Por qué? Porque ya requeríamos desde acto jurídico una serie de elementos para construir la voluntad. Discernimiento, intención, libertad, que no haya violencia. Entonces, con todos esos elementos construíamos la autonomía de la voluntad y construíamos la posibilidad de emitir el consentimiento válidamente. Y para eso necesitábamos en primer lugar que haya una persona. ¿Y quién es persona en nuestro derecho? Lo que el legislador establece que es persona. Básicamente, a modo repaso, porque esto no es el objeto de la materia, ponernos a analizar quién es persona en nuestro derecho, eso es materia del Civil 1. Recuerden que esto es una construcción transversal del derecho civil, la teoría general del acto jurídico, a través de los 3 civiles. Básicamente tenemos 2 tipos de personas: persona de existencia visible, persona humana, o persona de existencia ideal, persona jurídica. La persona de existencia visible o persona física está concebida en el código desde el momento, perdón, estamos repitiendo palabras, está previsto que la persona existe, la persona física, desde el momento de la concepción, dice el código, ¿sí? Y por lo tanto tiene la facultad, conforme esos primeros artículos del código, desde el momento que es persona por nacer, de adquirir ciertos derechos y obligaciones, bueno, no obligaciones, más que nada derechos. Yo ahí les subo un fallo a título, como lectura sugerida, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muy conocido, que es Cartavia Murillo, que es largo, ¿no? Pero está bueno leer cada tanto doctrina internacional, jurisprudencia internacional, y para que vayan viendo cómo se construye ese tipo de fallos internacionales, que en definitiva pasan a ser, según muchas posturas de constitucionalistas, jurisprudencia obligatoria en nuestro derecho. ¿Cuál es la doctrina que emana de Cartavia Murillo? ¿Qué se entiende por concepción? Analizado desde distintos puntos de vista a través de los votos de los distintos jueces de la Corte. ¿Qué se entiende por concepción desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista científico, religioso y del derecho de los distintos países interamericanos? Entonces, es un análisis, es un fallo, puede entenderse en cierta forma obligatorio, y la doctrina que emana de ese fallo es que se entiende por concepción cuando un embrión está anidado en el útero materno.
Eso es lo que entiende por el término concepción la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les puede gustar, la pueden adoptar o no esa postura, a mí la verdad me satisface. Por eso entiendo que no hay persona por nacer si hay embriones fecundados fuera de un útero materno. Entiendo que es persona por nacer recién cuando el embrión está anidado en el útero materno. Es un tema amplísimo, no me quiero meter en esto, porque esto es Civil 1, se lo dejo como inquietud, y está ahí el fallo para el que le interese, no es de contratos, es algo paralelo, y para terminar de construir ahí un poco la concepción esta de persona, ¿no? ¿Desde cuándo somos personas? Entonces, por un lado tenemos las personas físicas, y por otro lado las personas jurídicas. Y en nuestro derecho de vuelta ha habido algunas modificaciones en el 2015 en relación a quiénes son personas de existencia legal o persona jurídica en nuestro derecho. De hecho, el legislador es quien decide cuándo o en qué supuestos o qué requisitos se dan para que haya una persona de existencia ideal y una persona jurídica. ¿Quiénes son personas jurídicas en nuestro derecho? Aquellas que el legislador dice que pueden ser. Es decir, hay un elenco, un listado de personas jurídicas que pueden, entre las cuales se puede optar por alguna figura jurídica prevista, regulada, y bajo la elección de esa persona jurídica, satisfaciendo los requisitos de cada uno de esos tipos de personas jurídicas, alcanzamos la posibilidad de ser persona jurídica. Entonces ahí la invitación es que vayan al repaso del artículo 141, 148 del Código Civil, que establece cuándo hay personas, o cuáles son las personas jurídicas y cuáles son los tipos de personas jurídicas posibles. La novedad en el 2015 sería la incorporación en el 148 del consorcio de propietarios como persona jurídica, una personalidad jurídica extraña, ¿no? Rara, que antes del 2015, por ejemplo, se le permitía litigar bajo la persona del administrador del consorcio. El administrador del consorcio de propietarios de un edificio, por ejemplo, podía litigar como tal, sin ser persona jurídica, a través de la persona del administrador del consorcio o del presidente del consejo de administración de un edificio, por ejemplo. A partir del 2015 se lo reconoce directamente como persona jurídica al consejo de propietarios o el consorcio de propietarios. Y la otra novedad sería la que algo mencionábamos, que la Iglesia Católica en nuestro país pasa a ser la única representación religiosa a la cual se le da el carácter de persona de carácter público. El resto de los cultos o credos, si bien pueden ser reconocidos como persona jurídica, no tienen el carácter de persona pública, ¿no? Son personas jurídicas, pero no públicas. La única es la Iglesia Católica. Básicamente esas son las novedades que podríamos tildar de novedades en el Código del 2015. Por el lado de la parte objetiva, ¿no? ¿Quién es persona jurídica y quién es persona física? Dentro de las jurídicas va a haber materias específicas. Ustedes deben haber estado viendo algo en Civil 1 respecto a persona jurídica. Se ha eliminado la sociedad civil del Código Civil. Remarcamos la importancia de la ley de sociedades y algunas leyes especiales como cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones, que regulan esos tipos de personas jurídicas que no están en el Código Civil. Hay leyes especiales, entonces. La capacidad de esas personas jurídicas se estudian en sus respectivas materias y conforme el tipo elegido. Entonces, si elegimos ser con nuestros socios una sociedad anónima, la capacidad de la sociedad anónima, representación y capacidad, va a estar regulada por la Ley General de Sociedades. ¿Sí? Ahora, si elegimos algún tipo de sociedad civil o lo que sería una sociedad irregular, estaríamos dentro de la regulación del Código Civil. Las sociedades irregulares tienen capacidad ilimitada y solidaria entre los socios. ¿Sí? Pero la idea es que no se metan tan profundamente en la parte de
capacidad y representación de personas jurídicas desde los contratos porque tienen materias específicas donde van a ver esos aspectos de las personas jurídicas. Estamos como para identificar cuándo hay o cuándo es la definición de persona jurídica y el elenco de personas jurídicas del 148. 141, 148, y hay una remisión a capacidad a las reglas de cada figura jurídica que se exija. Ahora, volviendo a la persona física, sí tenemos que ver algunas reglas de capacidad, sin perjuicio de marcar nuevamente que al ser una estructura transversal a todos los civiles, ya hay reglas de capacidad que estuvieron estudiando. Cuando vieron la teoría general del acto jurídico, cuando vieron obligaciones, que ahora se reeditan nuevamente con el tema de los contratos. El Código de Vélez tenía más resaltado el tema capacidad en cada civil. Entonces tenía en Civil 1, capacidad para el acto jurídico. Civil 2, capacidad para obligaciones. Civil 3, capacidad. Es decir, todo el tiempo se estaba regulando nuevamente en cada materia en relación a la capacidad y a los requisitos. ¿Sí? No es la estructura que sigue ahora el código, por eso la reducción de artículos de Vélez a código 2015. A ver, hasta acá. Sé que he ido rápido, pero sé que también tienen el material y tienen la posibilidad de volver a ver esto. Así que hasta acá. En Zoom, ¿alguna pregunta, alguna cuestión, algo que desean volver? Si no, empezamos a analizar algunas cuestiones de capacidad de las personas físicas. En Zoom nadie, en Google. Yo. Karina, ¿qué tal? Dale. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Las personas jurídicas siempre son privadas? No, por eso marcábamos en privadas y públicas. Ah, perfecto, no había entendido. Tampoco hacia los contratos, ¿no? Yo se los marqué como novedades a modo de repaso. La novedad ahí es que la iglesia pasó a ser una persona pública, cuando era antes privada. Nada más. Y la incorporación del consorcio en el elenco del 148, véanlo ustedes eso porque lo tienen que haber visto en Civil 1, lo van a volver a ver en sociedades comerciales con comercial. En Google, ¿cómo venimos? Bueno. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me podría repetir, por favor, que justo se me cortó los dos elementos del consentimiento, los dos presupuestos, perdón? Tenés todo subido, su carpeta, video de teoría y este video va a estar subido. Tenés dos presupuestos, que es que haya persona y que esa persona sea capaz, son los presupuestos o supuestos previos, y dos elementos, la oferta y la aceptación de oferta. ¿Sí? Bien, entonces, respecto a las personas físicas, sí hay un cambio marcado de postura, que ahí es donde yo les decía que se vio esa modificación en el tema de capacidad y se va a seguir viendo en el futuro junto con la forma. En la capacidad de las personas físicas se ha acentuado algo que ya traíamos desde Vélez. Se ha acentuado el tema de la voluntad, de la autonomía de la voluntad. El tema del voluntarismo, dice Vélez, dice Gersi. El tema del ejercicio del poder de decisión, el ejercicio de la capacidad por las personas. Y en Vélez lo que teníamos era franjas etarias, franjas de edad muy marcadas. Franjas donde en Vélez había una franja etaria hasta los 14 años, otra franja etaria entre los 14 y los 18, que en un principio era hasta los 21, y después la mayoría de edad, en un momento desde los 21 y después de los 18 años. Al mismo tiempo, tenían también, que fue evolucionando, ¿no? También, obviamente, formas de adquirir la capacidad en forma anticipada antes de cumplir la mayoría de edad. En algún momento existía yo me siento viejo hablando de esto porque ya no existe, pero existía la emancipación, los padres podían emancipar a un hijo, por ahí lo escucharon nombrar, ante un escribano, ante un registro civil o ante un juez se podía emancipar a un hijo. Eso ya no es posible porque eso era entre los 18 y los 21. Después teníamos la emancipación por profesión que se mantiene, la emancipación por matrimonio que también se mantiene, siempre y cuando
el matrimonio sea celebrado con autorización de los padres o con autorización judicial. Si el matrimonio es celebrado sin autorización, ya sea de los padres o de un juez, el matrimonio es válido, pero no se adquiere la capacidad por emancipación de matrimonio. ¿Sí? Y la emancipación por profesión o arte habilitante, oficio, la verdad nunca vi ningún caso, ¿no? Estaríamos hablando de alguna profesión con alguna carrera muy corta. No sé, me imagino por ahí martillero, se puede estudiar, se puede dar libre, son 6 meses, 1 año. Algún menor de 18 años que adquiera título habilitante o profesión puede adquirir la habilitación o la capacidad a partir de ese oficio o profesión. A partir de ahí se empiezan a marcar las diferencias con Vélez. ¿Sí? Pues decíamos, Vélez marcaba esas franjas de edad más rigurosas, franjas etarias, y acá hay un hincapié, un realce de la importancia de la voluntad, decíamos, en el Código del 2015. Entonces, lo que se marca como cambio abrupto ahí en el 2015 es que el legislador le permite, en distintas pautas, a las personas que no tienen la mayoría de edad y no han sido emancipadas, decidir ejercer su voluntad, ejercer su capacidad para otorgar distintos actos jurídicos, e incluso dentro de esos actos jurídicos bilaterales, aún no teniendo la mayoría de edad. El tema es, bueno, ahí, no sé si criticable, pero sí de señalar, de marcar esa posibilidad que se da, es a través de conceptos realmente que son bastante subjetivos, subjetivos y abiertos. Subjetivos porque hacen en relación a la persona en cuestión, al menor en cuestión. Y abiertos porque esa interpretación va a ser también propia o va a tener injerencia el juez al que le toque entender en el tema. Fíjense, a modo de ejemplo rápido, el 24, si tienen el código por ahí, dice, son personas incapaces de ejercicio las personas, en el inciso B, que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente. Grado de madurez suficiente. Entonces yo ahí ya les marco, a ver, grado de madurez suficiente. ¿Qué es el grado de madurez suficiente? Sabe cruzar la calle solo, se sabe atar los cordones, entiende qué es la vida y la muerte, qué está bien y qué está mal. Son conceptos subjetivos relacionados con la persona en cuestión, o el menor en cuestión en este caso, que es una persona obviamente también, y a la vez abiertos, porque la interpretación para el caso en concreto va a depender quizá de un juez. Entonces, va a haber que analizar a esa persona en forma subjetiva para ver si realmente tiene un grado de madurez suficiente, término muy abstracto, muy abierto del código, y al mismo tiempo, si hay un conflicto, si hay un planteo judicial de alguna índole, realmente qué es lo que entiende un juez en ese caso en concreto. Pasamos al artículo 26 como para marcar de vuelta este ejemplo. Fíjense que ahí ya hablamos en el 26 del ejercicio de los derechos. No sé si alguien quiere hablar o hay un micrófono abierto. No, hay un micrófono abierto. Bueno, les decía, en el 26, fíjense también que hay situaciones donde se analiza también en forma subjetiva, en forma abierta, ya en el ejercicio de la capacidad por el menor de edad. Dice, la persona, marca una regla general, la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Quiere decir que, desde la materia que nos toca, un menor de edad podría comprar y vender, podría recibir donaciones, pero para eso va a ejercer sus derechos a través de los representantes legales. Los padres y en su caso tutores, curadores o
asesor de menores o quien sea su representante legal. ¿Sí? Pero ya pueden empezar a contratar a través de representantes. Ahora, en el segundo párrafo empieza con las excepciones. Dice, no obstante, aquel menor de edad que cuenta con edad y grado de madurez suficiente, de vuelta, puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Es decir, no adquirió la capacidad o el ejercicio de la capacidad por sí mismo porque es menor de edad, pero sí la puede adquirir de vuelta por el grado de madurez suficiente. No dice claramente cuáles son los actos jurídicos en cuestión, y no dice tampoco realmente, en ningún momento lo define, qué es el grado de madurez suficiente. Entonces, de vuelta, en el caso en concreto, ante un caso de conflicto, y va a tener que resolver un juez, revisando a la persona, al menor, la situación, y determinando si a entender esa situación hay grado de madurez suficiente o no. Fíjense que sigue incrementando un poco la problemática, el mismo párrafo que dice, en situaciones de conflicto de intereses con los representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada el menor. Es decir, si el menor opina una cosa y los padres opinan otra, podría terminar en un juicio entre padres e hijos. Acá me acuerdo en el 2015 en alguna charla, no me acuerdo puntualmente quién o dónde, hemos ido a varias charlas, uno tratando de estudiar el proyecto y el código recién salido. Había un profesor de familia que decía, o nos planteaba desde este punto de vista, bueno, a ver, un menor de edad para salir del país necesita autorización de los padres. Pero a la vez el menor de edad, si por ejemplo los padres decidieran irse a vivir al exterior, podría oponerse. En una situación de hecho, ¿no? Vamos de vuelta, un menor de edad para salir solo o con uno solo de los padres necesita autorización de ambos padres. Pero si los padres le dijeran al menor, mirá, nos vamos a mudar a otro país, y el menor dijera, no, mirá, mi centro de atención, mi educación, mis amigos, mi familia está acá, podría oponerse y plantear ante un juez, no, si me quieren mudar internacionalmente, yo no me quiero ir. Entonces, se daría esa dicotomía, esa posibilidad, rara, ¿no? Vamos a ver sobre la práctica con mayor cantidad de años en qué situación resulta estas interpretaciones posibles, ¿no? Disculpe, tengo un ejemplo. Sí, Jorge, te escuchamos. Respecto de esto de la autonomía, digamos, ¿no? De la capacidad de voluntad de los menores, creo que tenía un docente que nos comentaba el tema, por ejemplo, de los tatuajes y la disposición del cuerpo del menor cuando antes se prohibía a los menores hacerse tatuajes y hoy prácticamente se los autorizó. O sea, el tatuador tiene permitido tatuar a un menor por su sola voluntad. Ahí vamos a ese mismo supuesto. Fíjense el párrafo que sigue del 26. Se presume, ahí para los que están en Zoom, no sé si se escuchó, acá Jorge en Google planteaba el tema de los tatuajes y los menores y las autorizaciones. Fíjense en el 26, un párrafo más abajo, se presume que el adolescente entre 13 y 16 tiene aptitud para decir por sí respecto a aquellos tratamientos que no resultan invasivos. De vuelta, abierto y de interpretación. Como dice Jorge, ¿un tatuaje es invasivo o no es invasivo? ¿Un piercing es invasivo o no es invasivo? Ahora, el piercing es en una oreja, en la nariz, en la lengua, es más íntimo el lugar. Una pregunta, buenas tardes. Eso puede ser la opinión. Porque no corre riesgo la vida, digamos. Bueno, es una opinión, es una interpretación posible. Perdón, doctor. Perdón. Hoy en día, actualmente, los tatuadores no tatúan a un menor de 18 años sin consentimiento del padre o la presencia. Claro, lo que pasa es que ahí entran a jugar también reglas de índole local. No nos vamos a meter a analizar eso, desconozco, pero me imagino, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad, me imagino que habrán sacado reglamentaciones locales para los tatuadores, locales de piercing y demás, y estará regulado en cada jurisdicción o no. Pero a lo que vamos, acá ya hay opiniones contradictorias, qué es invasivo y qué no. Imagínense entonces la posibilidad de conflicto.
Un tatuador podría tatuar y decir, no, para mí esto no era invasivo, porque era un piercing en la oreja o un piercing en la nariz, y para mí esto no era invasivo. A eso voy, a marcar las interpretaciones y las subjetividades que quedan abiertas y que esto va a ir cambiando con el tiempo. Es probable que vaya cambiando con el tiempo. Seguimos. Ahí se incrementa la situación, nos marca la posibilidad de que el menor esté en peligro, o la salud del menor esté en peligro. El párrafo siguiente habla de integridad de la vida del menor, o ya habla de adolescente, y ya lo ubica o le da la posibilidad de tener que prestar el consentimiento para hacer ese acto. Fíjense que entonces los padres, ante una situación determinada, podrían decirle al médico intervenir quirúrgicamente y el menor oponerse. O al revés. Si el menor dice, por favor, haceme una transfusión de sangre que estoy necesitando, y los padres, por una cuestión religiosa, se oponen. Y de vuelta, ahí tenemos un conflicto, tenemos un médico, tenemos una urgencia, tenemos una situación y hay un conflicto, evidentemente. Acá planteando todo tema desde la evolución del consentimiento, ¿no? Y es más, para ir ya a la materia, les marco una cuestión. El niño o la persona menor, cuando va al tatuador, está celebrando un acto jurídico bilateral. Cuando está tratando con el médico, más allá de la urgencia, está frente a un acto jurídico bilateral. Hay un contrato de servicio, un contrato un contrato médico. Hay contrato. Entonces, no es que esto no es ajeno a la materia. Ojo con esto, porque ya empezamos acá a hablar de contratos que puede celebrar un menor de edad sin tener la mayoría de los 18. También ahí ponemos como una excepción el tema de los contratos que tienen escasa cuantía. Me imagino que ya los habrán escuchado nombrar, los habrán visto. Fíjense el 684. 684 habilita a celebrar contratos de escasa cuantía a los menores que no han alcanzado la mayoría por edad. Entonces, ya ahí hay reglas que ceden ante este tipo de excepciones. El menor que está en riesgo su vida, el menor que tiene un interés incontrolable de los padres, el menor que está requiriendo un tratamiento no invasivo, el menor que quiere celebrar un contrato de escasa cuantía. ¿Sí? Y fíjense que si bien no estamos en contratos, estamos en la parte de familia, en el 684 ya el título dice la palabrita contrato. Ya el título del el 682 también, sí, el 682 y el 684 ya marcan la palabra contrato, desde familia, como excepción. Obviamente también ahí hay que analizar qué será escasa cuantía y qué no. Hay que entender como escasa cuantía, obviamente, escasa entidad económica. A ver, me imagino yo interpreto un contrato de transporte, ¿no? Los contratos que hacen cotidianamente los menores. Transporte público, adquirir algo en un comercio que no tenga mayor valor, no sé, ir a un kiosco, ese tipo de cuestiones, ¿no? Abro a los que están en Zoom, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí, yo solo una pregunta. Entonces, cuando capaz nos referimos al consentimiento, no solo siempre va a hablar de contenido. Yo lo asocio más de contrato de patrimonio. Y en este caso de los adolescentes es algo de salud. Se basa en varias cosas el consentimiento. Claro, ella no, es lo que les estaba marcando esta evolución abrupta que hubo de Vélez al 2015. En Vélez, Joaquín, vos tenías franjas etarias muy marcadas. Franjas de edad, de tal edad a tal edad se puede hacer esto, de tal edad a tal edad, esto, a partir de tal edad que es mayoría de edad.
podés adquirir anticipadamente la mayoría de edad, emancipándote de estas formas, decía Vélez. Entonces, a partir del 2015, ¿qué pasó? Te siguen diciendo, hay franjas etarias, pero no están tan marcadas como límites, esas franjas etarias. Hay otras cuestiones que entran a atacar para determinar si una persona que no adquirió la mayoría de edad por edad adquiere la capacidad, como ser la escasa cuantía del contrato que quiere celebrar, como ser si está en riesgo su propia integridad física, como ser si es un tratamiento invasivo o no. Es decir, como que ya se acentúa el voluntarismo que marca Gersi, se acentúa la autonomía de la voluntad, se reconoce por ahí en las personas la adquisición de la capacidad en forma más joven, desde más corta edad. La tecnología obviamente debe estar influyendo en eso. ¿Qué más les iba a decir respecto a esto que marcaba Joaquín? Bueno, se me fue. La capacidad es más progresiva. Gracias. Eso iba a decir bien, Inés. Es una ganancia de la capacidad progresiva incremental, ¿no? Gradual, y no solo determinada por franjas de edad, ¿sí? Entonces va a haber chicos que por ahí a los 7 años tienen la capacidad para el grado de madurez suficiente para tal acto, pero también hay que ver para qué acto estamos pensando, analizando ese grado de madurez suficiente. No es lo mismo un simple acto jurídico que un contrato. Entonces puede haber dentro de la misma edad una persona que tenga ese grado de madurez suficiente que está hablando el código y otro que no la tenga, de la misma edad. Entonces ya no es una cuestión objetiva de edades. ¿Sí? Artículo 30, profesor. Sí, no lo nombré el 30, pero puede darse, no sé. Los que están en Google Meet, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, le hago una consulta. ¿Qué contrato prevalecería en el caso del nene que va al hospital con la mamá a atenderse? ¿El contrato que hace la mamá de atención hacia su hijo con el médico o el nene diciendo yo no quiero? Bueno, por eso, ahí no se limita, no puedes definirlo desde la ley, por el sistema que estamos describiendo, porque vamos a tener que ver si es una urgencia médica, si es una intervención quirúrgica, o si simplemente se va a hacer un estudio, o si está en riesgo su vida, o si es algo invasivo o no. Es decir, entra a jugar un montón de cuestiones. Ahora, a mí no me gustaría estar en los pies de un médico un domingo a la noche con un chico diciendo, haceme tal cosa, y los padres diciendo, no se la hagas. Porque anda a encontrar un juez o anda a encontrar a alguien que decida, ¿no? Y acá el tema siempre es que va a ser una cuestión de interpretación sujeta a las personas que están en juego, y si hay conflicto, sujeta a la interpretación final de un juez, que es el que resuelve los conflictos. Y si hablas de un juez, ya hablas de un proceso judicial previo, y ya hablas de tiempos, ya hay tiempo. Por eso en temas como el aborto, no me quiero meter, no estoy hablando ni en pro ni en contra, no me meto, pero en temas como el aborto, me parece correcto, me parece bueno que haya protocolos, por lo cual todos estos procedimientos ya estén pensados previamente. Entonces el médico se va relajando un poco, ¿no? Pónganse en los pies de un médico, ¿no? El médico ya tiene previstas estas situaciones a través de protocolos, y con los protocolos ya pensados y ya publicados y conocidos, el médico lo que puede hacer es saber previamente cómo tratar esa situación, ¿no? No se asusten, estoy enchufando el notebook. Un segundito nada más. Perdón, doctor, ¿puedo aportarle alguna cosa? Sí, por favor. Yo soy médico. Yo soy médico y soy médico legista, soy cirujano. Soy alumno de la facultad. Muy bien. Bueno, hay situaciones, como usted como bien dijo, que el médico tiene que tener ciertas protecciones y ciertos protocolos. Porque imagínense, en el caso de una menor que fue violada, o en el caso de, por ejemplo, de una paciente deficiente mental, o una paciente con un síndrome de Down que quedó embarazada, ahí se autoriza y está protocolizado en el sentido en esas situaciones del aborto, ¿me entiendes? Porque, bueno, son pacientes que tienen un problema mental, un problema genético,
varias cosas asociadas, que no sería lógico que den a luz una criatura con ciertas posibilidades también de padecer la misma patología, ¿no? Pero está bien eso, que se protocolice y se proteja al médico, porque si no está en una situación de que cualquiera que quiera hacer un aborto y se lo hace. Claro, el protocolo tiende a evitar el conflicto, tiende a evitar, da un margen de actuación, un programa de actuación futura para situaciones determinadas que ya fueron pensadas previamente y le evita al médico entrar en incertidumbre. Es decir, ya le da precisamente, ¿se acuerdan lo que hablábamos en el primer encuentro? Según la certidumbre, la seguridad jurídica, la previsibilidad de las cuestiones, de las circunstancias. Entonces eso le da certidumbre al resultado de las cuestiones. Gracias por el aporte, doctor. No, por favor, doctor. Bueno, para ir cerrando este tema, fíjense también 679, 680, 679, 680, donde también estamos en supuestos de personas menores de edad que están haciendo juicio. Incluso el 679 habla de juicio a los padres, juicio a los progenitores. El hijo menor de edad puede reclamar a sus progenitores por sus propios intereses sin autorización judicial, si cuenta con edad y grado de madurez suficiente. De vuelta, ¿qué es edad suficiente? No lo termina de decir. ¿Y qué es grado de madurez suficiente? Tampoco lo termina de decir. Y asistencia letrada, obviamente, en nuestro país, en todas las jurisdicciones, para litigar, se requiere obligadamente asistencia jurídica, asistencia letrada. Ahora, cuando un menor nos toca el timbre en el estudio y nos dice, le quiero hacer juicio a mis viejos, a mis padres, progenitores, ¿qué está tratando de hacer? Nos está tratando de contratar. Otra vez, contrato. Contrato del menor de edad respecto a un abogado, contrato de servicio, contrato de mandato. Entonces, está prevista también esta posibilidad de contratar a partir de acá. Hijo adolescente en juicio, de vuelta, no es mayor de edad. El hijo adolescente no precisa autorización de sus progenitores para estar en juicio, cuando sea acusado criminalmente, ni para reconocer hijos. De vuelta, necesita asistencia letrada para estar en juicio. Obviamente hay un circuito para cuestiones de orden público y cuestiones que hacen al interés social, como, no sé, niños en peligro, niños con violencia y demás, donde hay todo un sistema de asesor de menores, abogado de los niños y demás, que si bien está en formación ya hay un sistema que existe. Y yo les voy marcando estos supuestos donde hay contrato y no hay mayoría de edad. Los tienen marcados bien en la guía de lectura, los invito a que si no lo hicieron vayan punteándolos. Recuerden entonces esto de la escasa cuantía, recuerden que la emancipación hoy se da solo por matrimonio o por profesión, adquisición de profesión, el artículo 30, que nombraba por ahí Alberto. Vean las inhabilidades a modo de repaso, los inhabilitados, acuérdense, embriaguez, disminución de capacidad, los pródigos, religiosos, comerciantes fallidos, los jueces respecto de las causas que tienen en su jurisdicción. Eso es a modo de repaso de lo que ya han estudiado. Entonces, quiero meterme en un par de novedades más para cerrar estos temas de los presupuestos. De vuelta, presupuesto persona, presupuesto capacidad. Estamos viendo el presupuesto capacidad entonces. Hay un par de novedades también en el Código del 2015 en relación a la contratación entre cónyuges. Una novedad que es bastante importante, un cambio bastante acentuado. Lo explicamos ahí en el video teórico que está subido a YouTube, está explicado, está mencionado. Estamos hablando ahí de un intento que hubo de cambio radical, donde en Vélez estaba absolutamente prohibido celebrar contrato entre cónyuges, de un mismo matrimonio siempre, y se pasa o se intentó pasar en el proyecto a la libertad absoluta de contratación.
Veníamos entonces de Vélez con la prohibición absoluta y se intentó pasar a la libertad absoluta de contratación. Los comentaristas, los relatores del proyecto y del trámite ante las cámaras nos decían que había una nebulosa respecto de cuándo se alteró ahí el artículo 1002, cuándo sufrió alguna modificación en el texto, porque el cambio era radical y quedó algo ni tan prohibido ni tan permitido. ¿Cómo quedó esto? Con la incorporación de un inciso más en el artículo 1002, que es el inciso D. Les decía entonces, los relatores no saben bien en qué momento del tránsito legislativo se incorporó este inciso D al artículo 1002. Entonces veníamos de una prohibición absoluta y la idea era ir a una libertad absoluta y terminamos a mitad de camino con el inciso D del artículo 1002. ¿Qué nos dice este inciso D? Nos plantea que los cónyuges, conforme dice el título, no pueden contratar el interés propio si están bajo un régimen de comunidad. Un régimen de comunidad. Y acá hay que hacer un paréntesis, irnos por unos minutos sin profundizar tampoco, porque no podemos, no es la idea, a derecho de familia. En familia ha habido una novedad acá en este tema. En el 2015 se incorporó un nuevo régimen patrimonial del matrimonio. Nosotros en el sistema de Vélez, en el matrimonio teníamos el conocido y viejo sistema de ganancialidad, por el cual los bienes adquiridos luego de celebrado el matrimonio se presuponían gananciales. Y después había algunos que eran bienes propios. Siempre a esta altura de la materia empiezan las preguntas personales, los que se están por casar, los que se acaban de casar, los que se quieren divorciar, empiezan a preguntar, tengo una prima que le pasa tal cosa, ¿no? Pero bueno, entonces veníamos de un régimen de ganancialidad exclusivo, único régimen patrimonial del matrimonio que se podía adoptar, de Vélez, y ahora a partir del 2015 conviven dos tipos de regímenes. Son el régimen de ganancialidad y el régimen de separación de bienes. Régimen de ganancialidad, o como lo llama el código, comunidad de bienes, comunidad o ganancialidad, y régimen de separación de bienes. ¿Cuándo podemos optar por un régimen u otro? Al momento de ser celebrado el matrimonio, o luego de celebrado el matrimonio, alterando el régimen una vez al año. Se puede cambiar una vez al año. ¿Sí? O sea, al momento de celebrar el matrimonio, se le pide a la autoridad que está tomando desenlace que se registre que optan por el régimen de separación de bienes. Si se mantienen en silencio los cónyuges, por defecto, el matrimonio queda bajo el régimen de ganancialidad. ¿Sí? Y una vez al año pueden pedir el cambio de régimen patrimonial de uno a otro una vez al año. Creo que ya está instrumentado en el registro civil. Se puede hacer concurriendo directamente al registro civil o con intervención de escribano. ¿Sí? Entonces, conviven estos dos regímenes. El de comunidad de bienes o ganancialidad, que era o es idéntico al de Vélez. Y el nuevo régimen de separación de bienes. En este régimen de separación de bienes no hay presunción de ganancialidad luego de celebración del matrimonio o adoptado este régimen. Es como que se mantienen los patrimonios de los dos cónyuges separados. Y lo que cada uno adquiere mantiene el carácter de bien propio y no es ganancial. ¿Sí? ¿Se entiende un poco este régimen, estos dos regímenes? Después lo van a tener que estudiar en profundidad en familia, pero los estamos viendo desde el punto de vista del consentimiento para contratar. ¿Sí? Yo no he visto todavía fallos de jurisprudencia relacionados con conflictos de cambio de régimen o régimen de ganancialidad, separación de bienes. No he visto relacionados con contratos. No he visto jurisprudencia. Pero es, un segundito, es una cuestión lógica que todavía no haya
fallos, porque bueno, del 2015 ahora, con lo que tardan los juicios en nuestro país, es probable que esos casos recién estén empezando a generarse, se estén planteando algunas demandas y todavía no se hayan dictado sentencia y menos publicadas. Los que están en Zoom, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Doctor, perdón, porque o no lo escuché o no lo escuché. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay una separación de ganancialidades, podrían contratar entre los esposos, en teoría. No es una separación de ganancialidades, ¿no? Permitime la corrección, es o el régimen de ganancialidad o comunidad de bienes, como lo llama el Código 2015, o un régimen de separación de bienes. Ah, perdón, sí. Ahí volvemos al inciso D, Maximiliano. Enseguida volvemos al inciso D. ¿En Zoom alguien más? En Google. La misma duda que el compañero. Que si cuando hay separación de bienes, ahí sí pueden contratar. Ahí volvemos. Les quería explicar el régimen para después volver al inciso D. ¿En Google alguien quería hablar? Entonces, profe, acá lo que se sigue manteniendo es la prohibición de contratar entre cónyuges que compartan los bienes gananciales. Pero en caso de separación de bienes, no está prohibido contratar. Ahí vamos, a eso es lo que están enfocándose ya ustedes, me alegro. Vamos de vuelta al inciso D. El comentario de los relatores del trámite legislativo es que ha sido la Iglesia, en realidad, la que no le gustaba la idea de que desde la moral, las buenas costumbres y las prohibiciones de la Iglesia Católica se permitiera la libertad absoluta de contratación entre cónyuges. Entonces dicen que por impulso un poco de la Iglesia se incorporó este inciso D del 1002, donde, por incidencia a este inciso D del 1002, se le prohíbe a aquellos cónyuges, a aquellos matrimonios cuyos integrantes adoptaron el régimen de comunidad de bienes o de ganancialidad, se les prohíbe contratar entre sí. ¿Sí? Entonces, repasando esto, antes del 2015 existía un solo régimen patrimonial, a partir del 2015 existen dos regímenes patrimoniales, y si los cónyuges están bajo el régimen patrimonial de comunidad de bienes, hay una inhabilidad especial enumerada en el artículo 1002, inciso D, que les prohíbe contratar. Ahora, si están en el régimen de separación de bienes, podrían contratar entre sí, pueden contratar entre sí. Pero el problema no termina acá porque sigue habiendo excepciones de todas estas reglas. Excepciones que en un caso existían antes del 2015. Yo se las quiero complicar, así lo fuerzo a ir a leer después. Antes del 2015 y ahora después del 2015, los cónyuges entre sí, cualquiera sea el régimen patrimonial, pueden celebrar contrato de sociedad. Según la Ley de Sociedades Comerciales, la 19.550, que a partir del 2015 se llama Ley General de Sociedades, los cónyuges antes del 2015 y después del 2015, cualquiera sea el régimen, inclusive bajo el régimen de comunidad de bienes, los cónyuges pueden celebrar sociedad, contrato de sociedad. Quiere decir que cualquiera sea el régimen bajo el que estén actualmente, los cónyuges pueden crear una sociedad, un contrato de sociedad. Esa es Entonces, como... Sí, Camila. No, Roxana. Sí, Roxana. Sí. Entonces, para que quede claro, doctor, los cónyuges que no pueden contratar son los que están en la comunidad de bienes. Sí pueden contratar entre sí los de separación de bienes. Pero en la excepción dice que pueden contratar aquellos que van a hacer una sociedad. Entonces, quiere decir que los que son en separación de bienes van a hacer que vendan la casa uno al otro. Ellos sí pueden hacer ese contrato de venta. Sí, como ejemplo. Sí, repetiste un poco lo que veníamos diciendo. La primera excepción entonces que estamos viendo existía ya antes del 2015, porque es a partir de la Ley de Sociedades
Están los artículos de la Ley de Sociedades en la guía de lectura. Es a partir de la materia de sociedades, a partir de la 19.550, que los autorizaba expresamente a celebrar contrato de sociedad. A partir del 2015, entonces, se mantiene esa libertad de contratación para celebrar contrato de sociedad entre los cónyuges, cualquiera sea el régimen patrimonial. ¿Sí? Se la sigo complicando. A partir del 2015, el artículo 459, fíjense que no está en contratos. 459 está ya por Civil 1, acto jurídico y familia. El 459 le permite a los integrantes de un matrimonio, a los cónyuges, otorgarse mutuamente mandato. ¿Y el mandato qué es? Es un contrato. Y el 459 no distingue el régimen patrimonial bajo el cual estén los cónyuges. Con lo cual, a partir del 2015, la primera excepción sería la Ley de Sociedades para el contrato de sociedad. La segunda excepción sería el contrato de mandato para cualquiera de los dos regímenes. Pueden otorgarse entre sí contrato de mandato. La tercera excepción, también para cualquiera de los dos regímenes, la vimos en la reunión pasada. Y es el artículo, a ver si alguien lo grita. O el supuesto, si no se acuerdan del artículo, no, nadie. El artículo 1010. Herencia futura. Herencia futura. Andrea gritó herencia futura. El 1010. El 1010 lo terminamos hacia el final de la clase pasada, lo nombramos. Decíamos que si bien se mantiene la prohibición que estaba desde Vélez, por la cual no se podía contratar sobre herencia futura, ha habido una modificación en esa cuestión de objeto en relación a las sociedades familiares o emprendimientos comerciales familiares, permitiendo a los integrantes de un grupo familiar contratar en relación a herencia futura cuando en el acervo hereditario, en el patrimonio hereditario, hay un emprendimiento familiar y el contrato se estaría refiriendo a la sobrevida de la sociedad o a la administración en caso de muerte de alguno de los integrantes. Entonces, si en esa sociedad familiar hay dos integrantes de un matrimonio, sin importar cuál sea el régimen patrimonial en el que están, pueden celebrar contrato por aplicación del 1010. ¿Se entiende esto? Sí, en definitiva se pueden realizar contratos, porque vas a buscar siempre la excepción. A ver, 20 minutos de esfuerzo me lo tiraste así, en definitiva tal cosa, ¿no? A ver, Karina, tenés una regla genérica que es que tenemos que ver el régimen patrimonial. Depende del régimen patrimonial vas a poder celebrar contrato o no. ¿Sí? Si está bajo un régimen de separación de bienes van a poder contratar entre sí. Si está bajo un régimen de comunidad de bienes no pueden celebrar contrato. Salvo estos tres casos de excepción que los pueden celebrar en cualquier de los dos regímenes. Pasado así fríamente y limpiamente, sería eso. ¿Sí? Es para que se sienten, se hagan un cuadrito, vean esos artículos y lo estudien un poquito más detallado. Pero si se dan cuenta, mi idea es que traigan esto leído y vengan a ver las dudas, ¿no? Explicarlo todo de vuelta. Los de Zoom primero. A ver, de Zoom, ¿qué más? Rocío, dale. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estoy medio quemada a esta hora y estaba tomando nota del artículo 1010 de herencia futura y me quedé, porque puse, mantiene la prohibición de contratar herencia futura, pero se permite cuando en el matrimonio hereditario hay un... No sé. Y ahí me quedé... Después Un rebobinalo. emprendimiento familiar, cuando hay una empresa familiar. Sí, el emprendimiento eso.
No sé qué dije, yo también estoy quemado. O sea, arranqué a las 7 de la mañana, hoy son las 9. Sí, no, yo arranqué a las 6, volví del laburo a las 4 y pico, quemada. Tenemos No, no sé cómo. de la grabación, que podés volver atrás, el video lo podés ver varias veces y podés repasar las cosas que voy diciendo sin sentido para tratar de darles un sentido. ¿Alguien más en Zoom? Bueno, en Google. Profe, yo, Cecilia, justamente con esto de la herencia futura, lo del emprendimiento, entonces perfecto, que el contratar es justamente en caso, no sé, que el esposo esté con una enfermedad y le pasa a la mujer como la titularidad o así, no terminé de comprender ese contrato de herencia futura. No les digo que empiezan con las consultas puntuales, yo las voy a cobrar, estas consultas tienen que venir a hacer el estudio y yo se las cobro. Ahí Cecilia tiene al cónyuge tirado en la cama, que se está por morir, y nos pregunta qué le tiene que hacer firmar. Ven que empiezan con las preguntas, o tiene una prima, a ella no le pasa una prima o un amigo. Cecilia, no sé, es un caso puntual. A ver, obviamente no está proyectado esto para que vos... A ver. No es un caso puntual porque por suerte no tengo a nadie en esa Está situación. bien, era un chiste, no se enojen. Para poder entender a nivel práctico esta herencia futura, si hay un paso de titularidad o cómo es... No, a ver, pará, no mezclemos las cuestiones, Cecilia, no mezclemos las cuestiones. Siempre yo digo, acá hay muchos clientes que en el estudio, creo que les pasa a todos los abogados, les va a pasar a ustedes, vienen y se sientan y dicen, no, quiero que me hagas una sociedad anónima, o quiero que me hagas un contrato de tal cosa. Vienen ya con el diagnóstico. Es como ir al médico y decirle, tengo apendicitis. ¿Y para qué vas al médico? El médico es el que tiene que hacer el diagnóstico y tiene que dar el tratamiento. Entonces, ¿qué le contesto cuando alguien viene y me dice, quiero una sociedad anónima? Le digo, ¿para qué la querés? ¿Por qué la querés? ¿Para qué la querés? Y porque me dijo el contador, porque servía para tal cosa. Entonces, el problema es cuando uno, vamos a lo que plantea Cecilia, uno quiere utilizar los institutos jurídicos, sea un contrato, sea una sociedad, o sea lo que sea, para algo que no está previsto por el legislador. Es decir, cada instituto tiene una función. El Instituto de Herencia Futura no está previsto para el que cuando se está muriendo el esposo le hagamos firmar algo y se lo saquemos del patrimonio y se lo pasemos al resto de la familia. No, al contrario. El supuesto de herencia futura que se incorporó en el 2010 es para que un emprendimiento que viene en el tiempo desarrollándose con mucho esfuerzo de generación en generación y se viene incrementando su actividad, su importancia, su tamaño, tenga de vuelta un protocolo, si se quiere, una proyección, un programa por el cual los integrantes de ese grupo familiar, de ese emprendimiento familiar, sepan a qué atenerse si pasa tal cosa. Entonces, si un día desaparece un hijo, o el padre antes que el hijo, o el hijo antes que el padre, en ese protocolo, en ese contrato de herencia futura, van a tener regulado no cómo evadir el régimen de sucesiones, ni cómo salir de una urgencia patrimonial o evitar el embargo de un acreedor, sino que van a tener regulado, teniendo como prioridad, como para priorizar la vida de ese emprendimiento, que es un contribuyente, que tiene empleados, que tiene una finalidad social, que tiene una finalidad económica, e ir proyectando la continuidad de ese emprendimiento. ¿Sí? Entonces no es para celebrar antes del fallecimiento del cónyuge, hacerle firmar algo que está habilitado por herencia futura. No, a ver, hay otras figuras para ese tipo de cuestiones, puedes hacer un testamento, qué sé yo, ¿no? Es decir, cuando fuerzan los institutos o los contratos para lo que no son, ahí vienen los problemas jurídicos después. ¿Sí? Pues siempre va a haber un afectado o alguien que no... no sé, acá había un caso de un cliente de muchos años, que creo que hoy lo considero un amigo, ya tenía 3 hijos varones, a la vez los 3 hijos varones casados, con hijos, y viene un día y me dice, mira, tiene un patrimonio, ¿no? Esta persona me dice, mira, quiero hacer una sociedad anónima y pasar todos mis bienes a la sociedad anónima. Así en caso, cuando yo me muera, mis hijos no tienen que hacer la sucesión.
Y uno lo escuchaba, ¿no? Lo pensaba, ¿y quién te dijo eso? El contador. Ajá. Y te pregunto una cosa, ¿qué pasaría si en vez de fallecer vos antes que tus hijos, fallece uno de tus hijos? O en vez de fallecer el grupo familiar de tu hijo, fallece tu hijo y tu nuera no. Eso querría decir que en esa sociedad vos vas a pasar a ser socio de tu nuera y de tus nietos. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe. Vos vas a estar anticipándote algo que no sabes qué puede pasar en el futuro. Si vos estás sacando de tu patrimonio para pasar a una sociedad para evitar la herencia, y de repente para la sucesión tuya, del dueño, del padre de familia, pero de repente por ahí queda en esa sociedad socio de un nieto menor de edad. Entonces, ¿qué están haciendo? Están evitando todo un sistema de sucesiones, forzándolo a través de algo, de un instituto que no está previsto para eso. La ley de sociedades comerciales no está para evitar las sucesiones. La ley de sociedades comerciales está para que dos personas que van a ser socios, que tienen affectio societatis, se unan en un proyecto en común para desarrollar una actividad común y compartir finalidad de lucro y, en su caso, en caso de que les vaya mal, soportar pérdidas. Pero una sociedad anónima no sirve para evitar el derecho de sucesiones. ¿Se entiende? Cuando forzamos las sucesiones, podemos terminar un litigio societario entre el padre y la nuera, o los nietos. Y la parte de los nietos no la van a poder vender sin la autorización de un asesor de menores hasta la mayoría de edad. Es un conflicto aún peor que hacer una sucesión, que es un trámite sencillo y simple. Es caro, y bueno, es caro relacionado con qué. ¿Relacionado con qué es caro? Entonces, ojo con los institutos y los contratos. Tienen una finalidad los contratos. Por ejemplo, también, para cerrar el tema, ya no lo taladro más por hoy, con el tema este de la reforma que hubo el año pasado de la ley de locaciones, que bajo análisis del tiempo pasado, ¿no? Entendemos que por ahí fue contraproducente esa reforma, que quería abaratar los contratos de locación, el acceso a vivienda, y terminó encareciéndolo, porque por unas razones que después vamos a ver cuando veamos contratos de locación. Los martilleros empezaron a hacer malabares para esquivar los contratos de locación. ¿Qué empezaron a hacer? Y en vez de firmar un contrato de locación, hacemos un mutuo, al mismo tiempo te hacemos pagarés y un contrato de comodato. Es decir, después lo vamos a ver bien con locación. Pero ¿qué pasa? Estamos tratando de encubrir el verdadero negocio jurídico bajo figuras que no pertenecen a ese negocio jurídico. No fueron previstas para eso. Y eso termina mal. Termina en conflicto. Porque si yo era inquilino, no soy deudor de pagarés. Si yo soy inquilino, no soy comodatario de un inmueble. Y todo eso termina en conflictos de interpretación y demás, que a la larga salen mal. ¿Sí? A la larga van a ser contraproducentes. ¿Se entiende? Estamos forzando otras figuras para encubrir el verdadero negocio jurídico. Y eso deriva en problemas seguros. Últimos comentarios en Zoom. ¿Nadie? Bueno. Maximiliano creo que estaba, ¿no? Se contestó lo del 1002, inciso D, creo que sí. Totalmente. Bien. ¿Y en Google? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ahí tenemos al alumno más joven de la comisión, con Ayelén, AUPA, así que felicitaciones. El alumno más joven, pobrecito, lo están haciendo ver esto. Y sonríe, nene, pobre. Bueno, llegamos a la parte esta de consentimiento. Estuvimos viendo las personas, física y jurídica. Vimos bastante de capacidad. Cerramos el tema de capacidad el martes que viene y completamos todo el resto de consentimiento, que hay bastante todavía para consentimiento. Entonces les pido que vean todo consentimiento y si pueden forma, para el martes que viene. Para los que están en Google, si fueron habituales, es decir, si no es la primera vez de Google, ¿me pueden decir si mejoró un poco? Hicimos algún cambio técnico, si mejoró un poco hoy la transmisión de Google. Bastante, doctor. Bueno. Sí, profe, el audio se escucha bien. Bueno, hicimos una inversión, así que me alegro.
Bueno, me alegro de los que están en Google. Bueno, Lo bien. único que se encontró antes y no pudimos algunos entrar en el formulario. No, hoy, estoy hablando de hoy. Si hubo mejoras hoy. Bueno, me alegro. Gracias por la paciencia y hemos hecho algún cambio técnico que ha dado resultado, parece. Bueno, los que están en Zoom ya tienen subido el link de hoy. Son 10 planteos de multiple choice que tienen que marcarlos nada más. Así que le calculé 1 minuto y medio por cada uno. Tienen 10 minutos para contestarlo porque son 10 minutos, 10 preguntas. 10 minutos, 1 minuto por cada tilde. Así que ya lo tienen también los que están en Google Meet. Y hay una persona que está en YouTube. Y también lo publicamos ahí. Bien, si no tienen ningún comentario, nadie quiere tomar la palabra, ya están liberados. Son 9:20, 9:30, desconecto la recepción. Ok, buenas noches, doctor. Nos vemos el martes. Les pido que vayan anticipando la lectura. Gracias. Buen fin de semana a todos.